Dice el doctor Pietro Buffa, biólogo molecular italiano, que también en el ámbito académico se comparten perplejidades sobre muchos puntos de la filogénesis humana, pero que desafortunadamente solo raras veces las dudas de este debate interno llegan al grande público. A partir de esta afirmación, quien escucha, si es de mente abierta, ya podría ser inducido a la duda, y la duda es aquel elemento indispensable para garantizar el progreso del conocimiento, porque sin esta, la ciencia no sería ciencia, mas un dogmatismo estéril. Debido a que mucha de la información de soporte viene de la antigüedad, es necesario que muchas mentes abiertas y operativas en los distintos ámbitos del conocimiento reorganicen lo que se ha obtenido hasta hoy con el fin de formular nuevas hipótesis capaces de guiarnos hacia nuevas vías de investigación. Bajo un cuidadoso estudio, la humanidad resulta haber sido domesticada, dividida y encerrada en recintos culturales, sociales, políticos, geográficos, ideológicos y religiosos. Los análisis nos llevan a afirmar que ciencia y narraciones antiguas podrían ser por mucho más cercanos de cuanto se haya jamás pensado. Son tantas y tales las evidencias que una mente científica abierta no podrá dejarlas de lado a priori. La domesticación como proceso bioevolutivo guiado. Bajo nuestros ojos tenemos muchos ejemplos de que una gran variedad de especies vivientes no son el resultado de una exclusiva evolución natural, mas sí de una manipulación del hombre que ha dirigido y guiado el proceso bioevolutivo de muchos organismos. En el ámbito animal tenemos el gallo y gallina, la oveja, el toro y la vaca, camello, caballo y toda la variedad morfológica canina que hoy nos son familiares. Todos los anteriores representan el resultado de una evolución no completamente natural, que tiene sus raíces en un proceso llamado la domesticación. Las especies se relacionan desde un punto de vista social con sus propios símiles, pero tienden a mostrar desconfianza y agresividad con especies distintas. Un claro ejemplo de la docilidad de la domesticación son las vacas, pero su antepasado salvaje, el uro, una criatura ya extinta, era temible y agresivo. ¿Cómo llegó el uro a transformarse en un animal sumiso y dócil como la actual vaca? A través de un proceso de selección artificial prolongado en el tiempo, el hombre ha hecho surgir características comportamentales y también físicas en varias especies de las cuales sus antepasados salvajes carecían. Por ejemplo, el hombre ha producido desde hace 20.000 años en los perros mutaciones físicas y de comportamiento que jamás se habían producido durante los 35 millones de años precedentes. De hecho, las diferencias entre un perro moderno y un lobo salvaje son enormes. 20.000 años en términos evolutivos son pocos para haber generado cambios tan abruptos. Gracias a estos estudios y muchos más, la ciencia hoy sabe que mutaciones genéticas tan importantes en las especies se dan en periodos muy largos, si es que se dan. El hombre intervino en estas especies y por esto los cambios se dieron en tiempos más cortos. ¿Pero qué hay del humano? Según estudios, los grandes cambios físicos y comportamentales del humano en un periodo evolutivo corto son producto de una selección. En otras palabras, son el resultado de una domesticación. En el 2014 se realizó un simposio internacional en el cual se abordó la tesis de la autodomesticación del ser humano. Como te darás cuenta, desde un inicio se ha excluido una intervención de terceros en esta domesticación, a diferencia de la que sí se ha podido confirmar en los animales. Pero en los años 70, un ilustre académico llamado Roger Westcott publicó su tesis respecto a la domesticación humana. Para Westcott, la intervención de terceros explicaría una serie de factores insólitos en el ser humano que no son explicables desde la evolución natural.
Eran los años 70 cuando Westcott, que entonces era profesor ordinario de antropología en la Drew University del Madison, estremeció la opinión pública con la teoría acerca de la posibilidad de que el ser humano hubiera sido objeto de repetidas selecciones artificiales por parte de actores externos. Para Westcott, antiguos colonizadores de nuestro planeta realizaron presiones selectivas sobre los homínidos, guiando nuestra evolución biológica y luego cultural. Westcott resalta el hecho de que desde la prehistoria, pueblos en lugares totalmente lejanos entre sí conservaron conocimientos peculiarmente comunes en las narraciones. Sobre esto Westcott escribe: "No hay pruebas ciertas, pero tampoco las hay que excluyan mi teoría. Hay fragmentos ambiguos de pruebas que señalan que visitantes inteligentes se habrían manifestado periódicamente. Una de estas es la imagen persistente del hombre pájaro en el arte prehistórico. Hombres con cabezas de pájaros aparecen en pinturas y bajorrelieves de Europa paleolítica, Oceanía neolítica y Perú de la Edad del Bronce. Se podrían limitar tales figuras a un culto a las aves, como el culto al gato de los africanos o el culto al oso de los asiáticos, o se podría ir más allá y pensar que estas figuras intentan a grosso modo representar a hombres que volaban, quizás con vehículos a los cuales los indígenas no podían dar un nombre, mucho menos una explicación. Trataban de decirnos que criaturas similares al hombre aparecían periódicamente llegando del cielo y eran considerados hombres pájaro. A pesar de que estaba bien documentado, el libro de Westcott fue censurado y considerado anticientífico. Si bien en el ser humano se manifiestan características típicas del animal domesticado, la hipótesis de una intervención de terceros pone sobre la mesa una serie de cuestiones para nada banales. ¿Dónde están los rastros de estos formadores educadores? Es posible que se puedan obtener evidencias absolutas de que en épocas remotas la Tierra hubiera sido habitada por alguna forma de inteligencia superior tecnológicamente más desarrollada que el Homo sapiens. Sobre estos interrogantes, la ciencia oficial está totalmente cerrada a siquiera entrar en diálogo. Sin embargo, no han faltado estudiosos propensos a no descartar a priorísticamente esa posibilidad. Entre estos el paleontólogo Andrea Cao, que en su blog personal Therópoda provee algunos conceptos interesantes al respecto y dirige un cuestionamiento provocatorio al mundo académico. Abro comillas. Preguntémonos si sobre la Tierra hayan existido civilizaciones avanzadas en el vastísimo pasado remoto precedente a la aparición de nuestra especie. Luego Cao continúa diciendo: para comprender mejor si esta pregunta sea coherente o simplemente una fantasía, comparen la duración de la actual civilización tecnológica humana post-neolítica, más o menos 6.000 años, con los 600 millones de años de existencia de vida compleja. Esto da como resultado un 100.000º. Traten ahora de calcular cuánto de todo lo que el Homo sapiens ha producido hoy día será todavía evidente sobre la superficie de la Tierra dentro de 100 millones de años, en el caso de que nuestra especie desapareciera. ¿Qué encontrarían dentro de 100 millones de años? Nuestros satélites caerían en pocos decenios a la Tierra y se desintegrarían entrando a la atmósfera. En cuestión de pocos siglos, todo lo que el hombre hizo sería cubierto por toda la vegetación. Ciudades, calles, edificios irán cubriéndose de selva. La capacidad de las raíces de separar las rocas para su crecimiento destruirá el cemento de las construcciones. Muchos materiales y manufacturas cederán a la posesión de la naturaleza y en algunos milenios, luego en millones de años, agentes atmosféricos, futuras glaciaciones, el aumento del nivel del mar, los movimientos continentales y el surgimiento de nuevas cadenas montañosas. Todo esto destruiría cualquier superficie artificial que hubiera sobrevivido a la expansión de la vegetación.
Buena parte de las piezas de material no corrosivo de construcción sería arrastrado a los mares y en algunos millones de años se acumularía en el fondo del mar, formando estratos que a su vez serán sepultados, formando más estratos compactados por la presión transformándose en roca. En los siguientes millones de años, el retorno total de la naturaleza como señora absoluta de la Tierra cancelaría casi la totalidad de las pruebas de nuestra existencia. Tal vez algo persistiría sepulto bajo los fondales oceánicos, pero sería condenado a un lento disolvimiento causado por la presión de los movimientos de la corteza terrestre. Así que el único testigo de nuestra pasada existencia sería aquel sutil estrato de carbonio y metales pesados, vestigio de nuestra tecnología acumulada en los fondales oceánicos y quizás resurgido por alguna cadena montañosa. Entonces, si esto podría ser el posible escenario de nuestra civilización en una hipotética extinción, ¿por qué no podría haber ya sucedido a una especie anterior a la nuestra? Las señales de una domesticación humana por parte de terceros son muchas, pero por cuestiones de tiempo en este video nos concentraremos en una sola: la cooperación entre los individuos. Si bien últimamente los científicos están anunciando una mayor cooperación en los chimpancés, es debido precisamente a la constante relación entre los humanos cuidadores, educadores y los primates. De todos modos, la cooperación entre chimpancés está motivada en la mayoría de casos por un premio, y esto nos da pistas sobre lo que nos sucedió a nosotros. Durante la domesticación humana, hubo una clara selección de individuos menos agresivos, más dóciles y dispuestos a cooperar. El miedo y la agresividad no son útiles para seguir instrucciones de una guía o un educador. Esa es una característica neoténica que en el curso de la filogénesis humana conquistó niveles más altos hasta llegar al Homo sapiens. Y un elemento esencial para lograr tal aprendizaje y la cooperación es la comunicación. El lenguaje articulado del humano supera al de todas las especies. Pero ¿cómo pudo empezar? Si un individuo comunica, se necesita que al menos otro lo entienda. La capacidad de comunicarse no podía surgir en un solo individuo espontáneamente, porque precisamente el lenguaje debe ser colectivo para que sirva de algo. Se necesitaba de un grupo fundador, culturizador. Además, se necesita de un ambiente propicio para desarrollar este lenguaje. Lo vemos en los simios que han aprendido a comunicar con señas gracias a un entrenamiento constante en un ambiente propicio. Pero los simios que no cuentan con tales circunstancias no tomarán esas iniciativas por sí solos, y no porque no tengan las capacidades cognitivas, mas porque carecen de una estructura colectiva capaz de mantener un sistema de comunicación avanzado entre ellos. Entonces cabe preguntarse si los humanos contaron con educadores que les enseñaron. Hay muchos ejemplos sobre esta tesis y muchos argumentos interesantes para reflexionar, pero se necesita tener una mente abierta para no negarse esa posibilidad. Los escritores antiguos no tuvieron reparos en contar que fuimos hechos y que tuvimos maestros que nos transmitieron muchos conocimientos, los cuales han ido surgiendo a la luz en forma de yacimientos arqueológicos que nos han maravillado. Narraciones vivas que aún se transmiten oralmente por generaciones y que hablan de esos seres que iban y venían del cielo y que decían que volverían. Si te interesa este argumento, házmelo saber, porque podría traerte información al respecto y más pruebas de esta domesticación a nivel médico y genético. Uno de los tantos problemas que tiene la teoría de la autodomesticación son los tiempos, porque deben postdatar el surgimiento de estas características, ya que ni el Australopithecus ni el Homo habilis poseían todavía una capacidad cognitiva tal de poder operar cualquier tipo de selección consciente de sujetos de su especie. Tanto el crecimiento cráneoencefálico como el bipedismo y la reducción del tamaño corporal son demasiado precoces en términos evolutivos. Así que podemos seguir haciéndonos preguntas incómodas para la ciencia,
pero que podrían llevarnos a nosotros a conclusiones interesantes. Te espero muy pronto aquí en Mystery Channel con más temas apasionantes e interesantes. No olvides suscribirte si es la primera vez que vienes al canal y dejar un me gusta como apoyo a este canal. Por ahora te dejo un abrazo y hasta pronto.